Antes de sumergirnos en esta historia, quiero darte la bienvenida a Historias de la Estrella. Si es tu primera vez por aquí, te invito a recorrer el canal. Hay muchas historias como esta esperándote, algunas misteriosas, otras con finales que no verás venir. Y si ya formas parte de esta comunidad, gracias. Gracias por cada comentario, por compartir estos relatos y por hacer de este espacio algo más que un canal de videos. Ahora sí, apaga las luces, o déjalas encendidas, si prefieres, y escucha con atención. Esto es El Hueco. Tengo 30 años y todavía duermo con la luz del pasillo encendida. No es algo de lo que hable con nadie. A esa altura de mi vida, mis amigos ya aprendieron a no preguntar por qué cada vez que vienen a mi departamento encuentran la puerta entreabierta dejando pasar esa luz amarillenta. No preguntan por qué nunca tengo cortinas gruesas, ni por qué en mi mesa de luz hay siempre una linterna con pilas nuevas. La gente aprende a no indagar en los hábitos raros de los demás. Es más fácil asumir que alguien tiene miedo a la oscuridad y dejarlo ahí. Pero yo no le tengo miedo a la oscuridad. Le tengo miedo a lo que viene dentro de ella. Desde que tengo uso de razón, sueño con una casa grande. Una casa con pisos de madera que crujen, que huele a humo de leña y a algo dulce, como fruta pasada. Y en algún lugar de esa casa, escondido detrás de una pared, hay un hueco. Un hueco del tamaño de una moneda de 10 pesos, pero que a veces, en el sueño, parece agrandarse hasta convertirse en una ventana. A través de ese hueco veo cosas que no entiendo. Sombras que se mueven al revés. Gente que camina de espaldas. Y un sonido que me resulta familiar de una manera que me revuelve el estómago, el sonido de una gallina, ralentizado, como si alguien hubiera bajado la velocidad de una grabación hasta dejarla casi irreconocible. Siempre despierto antes de ver qué pasa después. Siempre. Mi hermano Mateo desapareció cuando yo tenía 10 años. Él tenía 8. Pelo castaño claro y una cicatriz en la ceja izquierda de cuando se cayó de la mesa del comedor. No hubo cuerpo. No hubo despedida. No hubo explicación. Un domingo de marzo, los dos fuimos con mi padre a visitar a la abuela Marina, que vivía en las afueras, donde las calles de tierra empezaban y los vecinos se contaban con los dedos de una mano. De esa visita recuerdo fragmentos, el camino polvoriento, el olor a eucalipto, la mesa con mantel de flores. Pero no recuerdo la vuelta. No recuerdo haberme despedido de Mateo. No recuerdo nada de lo que pasó después de comer la tortilla de papas que hacía mi abuela. Mi padre, cuando le preguntaba, se ponía rígido. Decía que no recordaba bien, que había sido un día confuso, que era mejor no revolver el pasado. Mi madre nunca hablaba de Marina. Cuando yo mencionaba a la abuela, ella cambiaba de tema o se iba a otra habitación. Marina murió 5 años después. Cáncer. No sufrió, dijeron. Yo tenía 15 y no fui al funeral. Mis padres no me preguntaron por qué. Desde entonces, la casa de la abuela quedó vacía. Nadie la vendió. Nadie la tocó. Seguía ahí, en las afueras, acumulando polvo y silencio. Empecé a ir a terapia porque una noche, después de 3 días seguidos sin dormir, busqué en internet. No puedo dejar de soñar con una casa que no conozco. Y así, terminé en un foro donde alguien recomendaba la terapia regresiva. En otro comentario, alguien más mencionaba a Carla Spy. Su consultorio estaba en un 3er piso sin ascensor. Las paredes eran de un verde apagado. En un rincón había una planta seca que nadie había sacado. Las primeras sesiones fueron lo que esperaba, preguntas sobre mi infancia, sobre mis padres. Pero Carla era diferente. No tomaba notas en una tablet. Usaba un cuaderno de tapas duras y escuchaba de una manera que hacía que yo sintiera que ella no estaba esperando a que terminara para decirme algo reconfortante. En la 3ª sesión, le hablé de Mateo. Fue la primera vez en años que pronunciaba su nombre en voz alta. Carla cerró el cuaderno. ¿Alguna vez intentaste hipnosis?, preguntó. Me reí. Una risa nerviosa, casi ofensiva. ¿Cómo en la tele? ¿Con un reloj de bolsillo? No, dijo Carla, sin sonreír. Como en la realidad. Es una técnica que permite acceder a recuerdos suprimidos. Traumáticos. Recuerdos que el cerebro decide no mostrarte porque cree que es mejor así. Así fue como llegué al Dr. Rinaldi. Un hombre de 60 y tantos, con anteojos de armazón metálico y una voz que sonaba como si estuviera leyendo un libro en voz baja. Las primeras 2 sesiones fueron fracasos.
Me recostaba en el sillón reclinable, bajaba la escalera que él describía, llegaba a una puerta y despertaba. Sin recuerdo. Sin nada. Su cerebro está protegiendo algo, dijo Rinaldi, paciente. Es como una caja fuerte. Necesitamos la combinación correcta. Entre sesión y sesión, mis sueños se volvieron más frecuentes. Ahora, antes de despertar, escuchaba voces. Una de mujer, susurrando algo que no lograba entender. Y otra, de hombre, que decía una sola palabra clara. Pagar. Cuando se lo conté a Carla, ella preguntó algo que no esperaba. ¿Sabe qué practicaba su abuela Marina? ¿Practicaba? ¿Qué quiere decir? ¿Era religiosa? ¿Iba a la iglesia? No lo sabía. Mi padre nunca hablaba de eso. Carla me pidió que antes de la próxima sesión buscara en mi casa cualquier foto de mi abuela, cualquier objeto que hubiera quedado de ella. No encontré fotos. Pero en un cajón de mi madre, escondido debajo de unos pañuelos, encontré algo. Un collar, de cuero gastado, con un dije de madera oscura tallada en forma de serpiente que se mordía la cola. No parecía decorativo. Parecía funcional. Como algo que se usa para algo. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta y no le dije a nadie que lo había tomado. La cuarta sesión con Rinaldi empezó diferente. Me pidió que me sentara, que pusiera los pies en el piso, que sostuviera algo en las manos. Sin pensar, saqué el collar de la serpiente. Rinaldi lo miró. No dijo nada. Pero su expresión cambió. No era miedo. Era reconocimiento. Cierre los ojos, dijo, y su voz sonó más grave. Esta vez no hay escalera. Esta vez hay una casa. Usted conoce la casa. Ha estado ahí muchas veces. No en sueños. En la vida real. Sentí que el aire cambiaba de temperatura. Más calor. Olor a humo de leña. Olor a eucaliptus. Es un domingo de marzo, continuó Rinaldi. Usted tiene 10 años. Está en la casa de su abuela Marina. ¿Qué ve? Hablé sin abrir los ojos. Mi voz sonó más joven, más liviana. Veo la mesa. El mantel de flores. Mi hermano está comiendo tortilla. Tiene salsa en la boca. Mi abuela está en la cocina. Tiene las manos pintadas. Con tierra, quizás. O ceniza. ¿Y después? Mi padre se va. Dice que tiene que arreglar algo del auto. Mi abuela dice que podemos jugar afuera, pero que no entremos a la pieza del fondo, donde guarda las cosas de mi abuelo. Mi respiración se aceleró. Mateo se aburre. Dice que va a explorar. Yo le digo que no, que la abuela lo prohibió. Pero Mateo se ríe. Siempre se reía de mí por ser el hermano mayor que le tenía miedo a todo. Se va corriendo hacia el fondo de la casa. Leandro, dijo Rinaldi, suave. ¿Qué pasa después? Yo no quiero. No quiero seguir. ¿Está seguro? Está en este sillón. Tiene 30 años. Nada puede hacerle daño. Tragué saliva. Mi mano apretó el collar. Lo sigo, dije, y mi voz sonó como un susurro de niño. Voy por el pasillo. Hay una puerta al fondo. Está cerrada, pero por abajo se ve luz. No de lamparita. De velas. Muchas velas. Y hay olor a algo quemado. No es leña. Es como cuando se quema pelo. O plumas. Hay un hueco en la pared. Del tamaño de una moneda. No sé por qué lo vi. No sé por qué me acerqué. Pero me acerqué y miré por el hueco. ¿Qué vio, Leandro? Silencio. Veo a mi abuela. Está arrodillada. Tiene la espalda desnuda, con cortes que no sangran mucho pero se ven. Hay gente alrededor. 4 personas vestidas con tela como sábana vieja. Y hay un hombre. Alto. Con el pelo blanco y áspero, como estopa. Mi abuela lo llama Tica. Tica, el tiempo se acaba, dice. Y Tica responde que el sacrificio está listo. Que la gallina está atada. Que la sangre de la gallina abrirá el camino. Jadeé. Mi cuerpo se tensó en el sillón. Pero Mateo abre la puerta. No sé cómo. La puerta tenía seguro, pero Mateo la abre. Entra. Ve a la gallina atada en el piso. Se ríe. Piensa que es un juego.
La agarra. La suelta. La gallina sale volando, revoloteando, tirando velas. Todo se llena de humo y plumas. Empecé a temblar. Tika se queda quieto. No grita. No se enoja. Solo mira a Mateo. Y dice que Mateo tomó lo que no era suyo. Que rompió el camino. Que alguien tiene que ocupar el lugar de la gallina. Que alguien tiene que pagar. Mateo se asusta. Quiere salir corriendo. Pero Tika lo agarra. No era tan fuerte, pero Mateo no puede zafarse. Era como si las manos de Tika se hundieran en los hombros de Mateo. Como si se fundieran. Y mi abuela se levanta. Lo mira. Y no dice nada. No hace nada para salvarlo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero yo seguía con los ojos cerrados, atrapado en el recuerdo. Tika dice que el sacrificio no se cancela. Que solo se transfiere. Y entonces saca un cuchillo pequeño, como los que usaba mi abuela para pelar papas, pero con símbolos grabados en la hoja. Grité. Un grito ahogado, de niño. No quiero ver. No quiero ver más. Cuente hasta 3 y abra los ojos, dijo Rinaldi. Conté. Abrí los ojos. Estaba en el sillón. Sudado. Temblando. El collar estaba marcado en mi palma de apretarlo tanto. Rinaldi me ofreció un vaso de agua. Bebí. Las manos me temblaban. ¿Terminó ahí? Pregunté. Rinaldi miró el collar en mi mano. Usted dijo que su abuela le dio té. Parpadeé. Y entonces lo recordé. Después del hueco, corrí a la cocina. Mi abuela estaba ahí, como si nada. Le dije que Mateo estaba en la pieza del fondo, que había gente mala, que fuera a buscarlo. Y ella me miró de una manera que nunca me había mirado. Como si yo fuera un problema que tenía que resolver. Me hizo sentar. Me dijo que me calmara. Que Mateo estaba jugando. Me preparó un té. Me dijo que lo tomara todo. Amargo. Como hierbas. Y ella no paraba de mirarme tomarlo. Después no recuerdo más. No recuerdo la vuelta a casa. No recuerdo nada hasta que mis padres me dijeron, días después, que Mateo había desaparecido. Solo hay oscuridad, le dije a Rinaldi. Como si alguien hubiera apagado la luz. No dormí esa noche. Me quedé mirando el collar sobre la mesa, con todas las luces encendidas. Llamé a Carla. Le conté todo. ¿Va a ir a la policía? Preguntó ella. ¿Con qué? ¿Con un recuerdo bajo hipnosis? ¿Con una historia de brujería y sacrificios? Me internarían. Entonces, ¿qué va a hacer? Miré por la ventana. Era casi el amanecer. Voy a ir a la casa, dije. Carla insistió en acompañarme. No había manera de disuadirla. La casa de la abuela Marina estaba exactamente donde la recordaba. Al final de un camino de tierra, entre 2 eucaliptos que se inclinaban como guardianes cansados. La pintura blanca se había descascarado. El techo de chapa estaba oxidado. Las ventanas, tapadas con cartones y nylon. Pero la puerta tenía un candado que parecía nuevo. Saqué una llave pequeña y oxidada de mi llavero. La había encontrado en el mismo cajón que el collar, 15 años atrás, sin saber por qué la guardé. Entró en el candado. Giró con dificultad, pero giró. El olor fue lo primero. No olor a abandono. Olor a humo de leña. Olor a eucaliptus. Olor a algo quemado. Como si alguien hubiera estado ahí recientemente. El piso de madera crujió bajo mis pies con el mismo sonido de mis sueños. Caminé hacia el fondo. Hacia la pieza del fondo. La puerta estaba cerrada. La empujé. La pieza estaba vacía. Polvo, telarañas y una ventana tapada con cartón. Pero en la pared del fondo, a la altura de la cintura de un niño de 10 años, había algo. Un hueco. Del tamaño de una moneda de 10 pesos. Me acerqué. Me arrodillé. Miré por el hueco. Del otro lado estaba la cocina vacía. La cocina donde mi abuela me había preparado el té. Está ahí, susurré. El hueco está ahí. Carla miró también. En el piso, dijo, con una voz extraña. Hay algo en el piso de la cocina. Volví a mirar. En el piso de la cocina, visible a través del hueco, había una mancha. Oscura. Seca. Del tamaño de una persona pequeña.
Fuimos a la cocina. Junto a la mancha había un objeto, una cuchara de madera oscura, con el mango tallado en forma de serpiente que se mordía la cola. Igual al dije del collar. Esto no estaba, dije. Si hubiera estado, la policía lo habría encontrado cuando buscaron a Mateo. Carla no respondió. Miró alrededor. ¿Escuchas eso?, preguntó. Escuché. Un sonido lejano. Como respiración rítmica. Venía de la pieza del fondo. Volvimos. La puerta, que habíamos dejado abierta, estaba cerrada. La empujé con fuerza. Cedió. La pieza seguía vacía. Pero el aire era más denso, más cálido. Y en la pared, alrededor del hueco, había marcas nuevas. Líneas. Símbolos. Como los que había visto en el cuchillo de Tika. Trazados con algo oscuro y seco. Eso definitivamente no estaba, dije. Carla miró por el hueco. La mancha, dijo, y su voz era un hilo. Se está moviendo. Miré. La mancha oscura en el piso de la cocina parecía extenderse. Como líquido que se expande, aunque estuviera seco. Como si algo dentro de ella se estuviera moviendo. Tenemos que irnos, dijo Carla. No, dije. No sin saber. Y Leandro. Esto no puede ser real. ¿Y mi hermano? Grité, y mi voz resonó en la casa vacía. ¿Sus 8 años no eran reales? ¿Su cicatriz en la ceja no era real? Carla no dijo nada. Me acerqué al hueco. Me arrodillé. Miré. La mancha se había detenido. Pero en el centro de ella había algo. Una forma. Pequeña. Del tamaño de un niño de 8 años. Y la forma se movió. No supe cuánto tiempo estuve arrodillado mirando por el hueco. La forma no se movió de nuevo. Pero tampoco desapareció. Cuando finalmente me levanté, Carla estaba en el pasillo con el teléfono en la mano. Estoy llamando a la policía. No, Carla, si vienen, dirán que estamos locos. Que la casa está vacía. Porque cuando lleguen, no habrá nada. Nunca hay nada cuando vienen otros. Pasó cuando Mateo desapareció. Vinieron, buscaron, no encontraron nada. Mi abuela estaba tranquila. Mi padre me dijo que había soñado todo. Carla bajó el teléfono. Entonces, ¿qué hacemos? Miré hacia la pieza del fondo. Saqué el collar. Voy a terminar esto. Estoy cansado de tener miedo. Cansado de dormir con la luz encendida. Cansado de soñar con un hueco que no entiendo. Volví a la pieza. Las marcas en la pared alrededor del hueco ahora formaban un círculo completo. Y el hueco parecía más grande. Suficiente para que un ojo adulto pudiera mirar cómodamente. Me arrodillé. Mateo, dije, mirando por el hueco. Mateo, si estás ahí, soy yo. Soy Leandro. Tu hermano. La cocina, vista a través del hueco, estaba oscura. La luz del día no entraba. Pero la mancha en el piso brillaba. No con luz propia. Con una especie de ausencia de oscuridad. Como un agujero de luz en lugar de un agujero de sombra. Y entonces la mancha se alzó. De ella emergió algo pequeño. Del tamaño de un niño de 8 años. Una silueta hecha de la misma sustancia oscura. Inestable. Con ojos. Ojos que reconocí. Mateo, susurré. La forma no se movió. No habló. Pero los ojos me miraron. Y sentí algo que no había sentido en 20 años. Culpa. Porque en ese momento recordé algo que la hipnosis no había logrado traer. Recordé que yo no solo había mirado por el hueco. Recordé que también había entrado a la pieza. La memoria llegó no como una imagen, sino como una sensación. Una sensación de puerta abierta. De aire cálido. De gallina revoloteando. Cuando vi que Tika agarraba a Mateo, entré. Corrí hacia mi hermano. Grité. Golpeé las manos de Tika, que se sentían frías y duras, como madera mojada. Y Tika me miró. 2, dijo. 2 por el precio de 1. El camino no se cierra. El camino se amplía. Y la abuela Marina, arrodillada en el suelo, dijo, no. El mayor no. El mayor es el testigo. El mayor debe quedarse. El mayor debe recordar para que el camino siga abierto. Tika dudó.
Sus manos se aflojaron en Mateo. Entonces el pequeño paga. El mayor recuerda. Pero el recuerdo debe ser administrado. Mi abuela se levantó. Caminó hacia mí. Me tomó la cara con las manos que olían a ceniza y a hierbas. Vas a olvidar, me dijo. No todo. Solo lo que importa. Solo lo que lastima. Vas a recordar que Mateo se perdió. Pero no cómo. No por qué. Porque si lo recuerdas, el camino se cierra. Y si el camino se cierra, todo lo que hicimos fue en vano. Lloré. Grité. Vi cómo Tika se llevaba a Mateo hacia una puerta que no estaba ahí antes. Una puerta en la pared. Una puerta que no llevaba a ningún lado conocido. Y luego, mi abuela me dio el té. Abrí los ojos. Estaba arrodillado en la pieza del fondo. Carla me sostenía por los hombros. Recuerdo, dije. Recuerdo el té. Recuerdo que mi abuela me dijo que olvidara. Y yo olvidé. Pero no del todo. Mi cerebro guardó todo en un rincón. En los sueños. En el hueco. En la gallina. ¿Y Mateo? Preguntó Carla. Miré por el hueco una última vez. La forma ya no estaba. La mancha seguía ahí, quieta, seca, vieja. No sé si murió. No sé si lo llevaron a algún lado. No sé si sigue en algún lugar al que yo no puedo ir. Pero sé una cosa, mi abuela no me hizo olvidar para protegerme. Me hizo olvidar para protegerse ella. Para proteger a Tika. Yo era el testigo. Pero un testigo que no recuerda no es testigo de nada. Arrojé el collar al suelo de la pieza. Ahora recuerdo. Y no sé si eso me hace más libre o me condena a algo peor. Salimos de la casa al atardecer. El sol se ponía detrás de los eucaliptos, pintando todo de un naranja enfermizo. No me di vuelta para mirar la casa otra vez. A mitad de camino, le dije a Carla que iba a contarles a mis padres. No me creyeron. Mi padre se puso pálido, luego rojo, luego salió de la habitación. Mi madre lloró y dijo que yo necesitaba ayuda, que inventar historias de brujería era una forma de procesar la culpa de haber sobrevivido cuando Mateo no. No discutí. Dije lo que tenía que decir. Me levanté. Me fui. No volví a hablar con ellos de eso. Pasaron meses. Seguí yendo a terapia con Carla, pero ya no para recordar. Para aprender a vivir con lo que recordaba. Los sueños no desaparecieron. Pero cambiaron. Ya no soñaba con el hueco. Soñaba con Mateo. No el Mateo de 8 años, sino un Mateo que habría tenido 28. Con barba, quizás. Riéndose de los chistes malos. Llamándome hermano mayor de una manera que no sonaba a burla. En esos sueños, Mateo nunca decía dónde estaba. Nunca decía si estaba vivo o muerto. Solo estaba ahí, sentado en una silla, en una habitación sin paredes, sonriendo. Y antes de que yo despertara, decía siempre la misma frase. No fue tu culpa. Pero tampoco fue solo de ellos. Nunca supe qué significaba. Una noche 6 meses después de la visita a la casa, recibí una llamada de un número desconocido. Del otro lado, una voz de mujer. Anciana. Raspada. Conocí a su abuela, dijo. Practicábamos juntas. Antes de Tika. Antes de que ella se fuera por el camino equivocado. Quiero decirle algo que Marina no le dijo. El sacrificio no funciona como ellos creían. El camino no se abre con sangre. Se abre con intención. Con ofrenda voluntaria. Mateo fue tomado por Tika, no por el camino. Tika no era un sacerdote. Era un hombre que encontró un libro viejo y aprendió palabras que no entendía. Lo que le hizo a Mateo fue violencia. Oscuridad. Pero no fue inevitable. ¿Por qué me cuenta esto? Pregunté. Porque usted recuerda. Y recordar es peligroso para gente como Tika. Si sigue vivo, y podría estarlo, usted es una amenaza. No porque sepa la verdad. Sino porque no tiene miedo de decirla. ¿Quién es usted? Soy alguien que también olvidó, dijo la mujer. Pero que a diferencia de usted, no tuvo el valor de recordar. La llamada se cortó. Nunca supe quién era. Nunca volvió a llamar. Pero esa noche, por primera vez en 30 años, apagué la luz del pasillo. No porque ya no tuviera miedo, sino porque finalmente entendí que el miedo no venía de la oscuridad.
Venía de no saber qué había dentro de ella. Y ahora, aunque no lo supiera todo, sabía suficiente. La casa de la abuela Marina sigue ahí. En las afueras. Entre los eucaliptos. Con su puerta cerrada y su pieza del fondo vacía. A veces los vecinos dicen que ven luces en las ventanas. Que escuchan sonidos. Que huele a humo de leña. Yo no volví. Pero una vez, solo una vez, manejé hasta el camino de tierra. Me quedé en el auto, a 100 metros de la casa, con el motor encendido. Miré. Y en una ventana, durante un segundo, creí ver algo. Una forma pequeña. Del tamaño de un niño que me miraba. Que levantaba una mano. No supe si era para pedir ayuda. O para despedirse. O para decirme que todavía estaba ahí. Encendí las luces altas. Él las atravesó la oscuridad, iluminó la ventana, y la forma desapareció. Quedó solo la casa. Vacía. Silenciosa. Puse reversa. Me fui. Nunca volví. Sigo yendo a terapia. Sigo durmiendo a veces con la luz encendida, a veces no. Depende del día. Escribo. No historias de misterio. Historias de hermanos. De familias rotas. De secretos que pesan más que la verdad. Nunca publiqué nada sobre Mateo. Pero a veces, en mis escritos, aparece una casa en las afueras. Una abuela con manos oscuras. Un hermano pequeño que se pierde. Y siempre, siempre, hay un hueco. Un hueco del tamaño de una moneda de 10 pesos. Por el cual alguien mira. Y del otro lado, alguien mira de vuelta. Y hasta aquí llega esta historia. Si el hueco te dejó con la piel de gallina, con preguntas sin respuesta o con ganas de seguir escuchando, dale me gusta a este video. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que vienen. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete a Historias de la Estrella. Cada semana subimos un relato nuevo, y la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo es compartiendo este video con alguien que también disfrute de las historias que no se cuentan a la luz del día. Nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces, cuida tus sueños.